Dragon Ball chiquito, como le dices. Me lo gocé Bola mucho de porque dragón. una sensación. Javier, Porque yo me acuerdo que ya me jodiste la noche, ya no. cuando yo llegué aquí a Colombia, me No, compré, fue una de las primeras cosas que me compré en San Andresito. Fue un VHS de Dragon Ball. Yo, Dragon Ball. Cuando la pongo, bola de dragón. Y yo, no, ¿qué es esto? Solo se conseguían las películas en lenguaje español, o sea, de España. con doblaje de España, sí. Y yo, todo aburrido y la canción, pero no entraba para nada. Yo, ¿dónde está la voz toda chévere de latino? Pero bueno, gustos para todos. Como esa primera temporadita de Dragon Ball yo me la gocé bastante. Me parecía. Me gustaba muchísimo también. Era comedia. Era una comedia. Con sus momentos tiernos y sus momentos de lágrima fácil y eso. Pero era una comedia muy tierna. No, y se sentía como una aventura. Sentías que estabas en un viaje. Correcto. Ya apareció Dragon Ball Z y ya no me la pude mascar, la verdad. No. Veía los capítulos salteados, algunos como que ni me interesaban, ya no sentía ese vínculo tan directo que tuve con la primera. No, yo sí fui re fan de Dragon Ball Z, porque pues yo lo vi todo Dragon Ball y la serie creció conmigo, entonces cuando llegué a la edad de ver Dragon Ball Z yo ya quería acción. Entonces cuando empieza Dragon Ball Z, la parte de acción, de combates, temas de... Bueno, nomás cuando entra Raditz a la saga y que secuestra a Gohan y todo eso, pues yo no hice... Y veo cómo matan a Goku ahí en la pelea. Digo, ¿esto qué está pasando? Mi infancia. Me mataron al personaje que siguió toda... Ay, o sea, se ve realmente que están sufriendo los personajes, ¿no? Obviamente, ya lo había visto antes con los Caballeros del Zodiaco, pero ese fue como que el que me enganchó. Y después de eso, volví a quedar atrapado con los Caballeros del Zodiaco, porque dije, también está con la misma intención. Y pues el mensaje que te dejaban los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Que era: no te rindes, a pesar de que estés vuelto, te sigue levantándote. Y eso es que a veces siento que se ha perdido en muchas caricaturas, que ya solamente es por el chiste o por ser como tontito, ya no te dejan algo detrás de eso. O bueno, eso ya también serán resquicios de un viejo. Sí, de pronto, puede que sí, pero pues es que claramente la tendencia de mercadeo siempre va cambiando y también los gustos de uno van cambiando. Porque pues ya te empiezan a interesar otro tipo de temas. De hecho, una de las razones yo creo que por las que yo abandoné un poco Dragon Ball en su etapa de Dragon Ball Z fue que yo empecé a encontrar otros productos que me llamaban a mí más la atención. Y uno de los que más recuerdo, que yo lo llevo mucho en mi corazoncito, de hecho acá tengo, espero no hacer desastres acá. Ya sé de cuál es. Samurai X. Correcto, Rurouni Kenshin en esa época, y aquí en Colombia se le conoció como Samurai X. Empecé a ver esa serie y me pareció argumentalmente compleja, pero los personajes me parecieron una maravilla. No sé, yo ya estaba en otra época, ya era un momento diferente de mi vida. Yo ya no estaba como tan al pendiente de esa sensación de aventura que me brindaban de pronto las caricaturas viejas, las animaciones viejas. Es que también se habían hecho de un lado ese tipo de animaciones, ya no habían casi. Y las pocas que habían, pues siempre eran las mismas de siempre, que eran Hanna-Barbera, que Warner Brothers. Japón viene aquí y nos cuenta que la animación también puede contarte otras cosas y no solamente de una historia que se acaba en un capítulo, sino son historias que tú sigues y en una saga. Es casi como vieras una novela tal y cual. Porque en esa época, que estaríamos hablando yo más o menos del 94, 95, y yo ya estaba aquí en Colombia. Sí, por ahí. Empezamos a ver. Bueno, para mí las caricaturas japonesas de ese momento, para top: Rurouni Kenshin, o sea, Samurai X, Caballeros del Zodiaco. Un paréntesis sobre Rurouni Kenshin, no sé si lo sabías, que la serie
en su primer arco, que es el arco de el que Kenshin se encuentra por primera vez con Kaoru, luego el de la saga de Kyoto, el anterior, ¿cómo es que se llamaba este tipo de las 2 espadas? Bueno, ¿cuál? Porque hay muchos con 2 espadas. Aoshi Shinomori. Aoshi Shinomori. Todos esos primeros bloques fueron doblados aquí en Colombia. Sí. En general, hasta la pelea de Shishio, todo fue doblado aquí en Colombia. Eso sí lo sabía. Hasta la pelea de Makoto Shishio, todo fue doblado por una empresa que se llamaba Centauro Comunicaciones. Y lástima, o sea, creo que eso no, o sea, es como el único resquicio o el último resquicio que queda de ese tipo de trabajo de doblaje hecho aquí en Colombia, pues que tenga como relevancia, ¿no? Pueden haber otros de mayor o menor impacto, pero fue como el... Bueno, yo meto ahí otro apunte, y es que, si no estoy mal, la primera vez que se dobló al español latino este juego de World of Warcraft, lo hicieron aquí en Colombia. Sí. Y esto sí lo siento para mis compatriotas colombianos, pero detesto ese doblaje, es horrible. Y de hecho tú escuchas el doblaje de X de Rurouni Kenshin y uno se termina acostumbrando, pero cuando lo escucha las primeras veces choca feo. La cosa es que sí, a mí al principio Kenshin me chocaba cuando hacía los gestos de dolor y siempre era como el grítico y decía, está re exagerado. Pero lo que pasa cuando tú escuchas algo por primera vez en tu idioma, pues te quedas con ese y ya te acostumbras a él y ya después te suena cada vez mejor y cada vez mejor, pero no por eso quiere decir que está bien hecho. Correcto. Lástima es que, o sea, digo, me gustó que lo hicieran porque pensé que a futuro esto iba a crecer más, ¿no? Y lástima que esa industria en el doblaje aquí, siento que no ha evolucionado mucho. Cada vez que escucho series nuevas o cosas o productos audiovisuales que se han doblado aquí en Colombia, tienen una calidad que no es la que uno esperaría de un producto audiovisual cuando ves que son series grandes, ¿no? Y siento que Netflix ha grabado muchas seriados aquí, y sí se nota, o bueno, aquí creo que también grabado en Chile y en El Salvador. Correcto. Y se nota la caída de calidad. Eso sí, no podemos negarles que el mejor doblaje en cuanto a producciones audiovisuales de Latinoamérica salen en México. Eso sí, para cada quien, como dice, que le chante el guante que se lo que el guante que se lo chante. Y México para qué, pero pues nos lleva años de experiencia en ese estilo de doblaje. Y a mí me produce un poquito de... me da piedra, carajo. Pues sí, porque uno esperaría que esté mejor. No, y nomás, yo creo que uno de los actores de doblaje que más cariño le tenemos a los latinos, que más lo reconocemos más bien, y que ya se ha hecho parte de la cultura popular, es el grandísimo Juan Carlos Tinoco. El único que no pues la voz de Thanos ahí. Muchacho. Es la voz de Thanos. Es la voz de Rock, de Dwayne Johnson, de La Roca, en la mayoría de sus películas. Y entre muchos otros personajes. Hizo doblaje también para una versión contemporánea de Dragon Ball. Sí, para Dragon Ball Super hizo de Jiren, personaje nuevo. Tremenda voz de personaje. Hombre, qué voz. Ojalá algún día tenga la oportunidad de ver este capítulo para decirle muchísimas gracias a don Juan Carlos. Qué gran trabajo. Es un tipo profesional con una voz muy bonita y es un buen actor. Sí, puede ponerla. Saben imprimirle un carácter muy específico a sus personajes. Remarcan la memoria por el timbre tan bonito que tiene en la voz. Y insisto, es un gran profesional. Y dejarlo ir, o sea, que él tenga que ir a hacer carrera en otro lado. Eso es bastante. Da piedra porque carajo, es talento colombiano del que uno se siente orgulloso. El que uno dice que caray, sí. qué lindo trabajo hace. Que se abran más escuelas. Del mundo. Exacto. Pero bueno, volviendo entonces otra vez al tema de las animaciones. No sé si tú te acuerdas que en los 90 salió un montón de sagas de
Bueno, eso sí era marketing, porque Hasbro se dio cuenta que las series animadas vendían juguetes más de lo normal, por eso se sacaban tantas. Y habían unos juguetes que yo siempre quise tener y nunca pude. Ahora puedo, pero ya no los consigo y son más caros de lo que uno quisiera. La de los motorratones. Uy, los motorratones de Marte, se me había olvidado esa vaina. ¿Te ¿Cómo es acuerdas? que se llamaban los tres? ¿Eran Vince o Vinny? El Vinny. otro era No me acuerdo ahorita el nombre, lo que te diga se me va. las pulgas y el líder, que era el ratoncito este como pardito. Con gafas, con las gafas negras Con siempre. gafas, que nunca se las quitaba, ¿no? Ajá. Y Que me recordaba esa serie yo me la mucho. gocé. Me recordaba mucho al renegado de Sí, este personaje, este actor, que ya no me acuerdo tampoco el nombre. Lorenzo Lamas creo que era. Eso, Lorenzo Lamas, Sí. el renegado. Sí, el renegado. No, pues Pero- es que tenía esa estética de dejar listas, Ajá. sus pintas, sus aspectos rudos, y eran ratoncitos, los ratoncitos. Ratonzotes, porque todos hipersexualizados, todos locura esa musculosos y o sea, si podrían decir que un ratón hipersexualizado en la época, ahí están los motorratones. Un furros de su época. Los furros El de su concepto época. sonaba, el concepto sonaba, suena ridículo, pero tú lo ves y tiene sentido. O sea, la animación el concepto se ve muy bien ejecutado. Sí. Bueno, no en todos los capítulos, porque a ver, nos quedaban grima. Pero por lo menos te dabas cuenta que Hasbro había evolucionado en cuanto tenemos que hacer una buena serie para que vendan esto. Después salieron otras. Sí. Estas creo que no fueron tan exitosas aquí en Latinoamérica, pero sí las alcancé a ver, que eran tiburones de Street Sharks, tiburones de la calle. Street Art. No, sí, alcanzó. Alcanzó a sonar, sonaría una temporadita por ahí, un año, 6 meses, que lo transmitieron acá. Es que lamentablemente cuando empezaron a hacerse populares esas series, como la de los motorratones de Marte, Street Shark, y había otro de unos gaticos en armadura. Ah, ese Samurai Cat, Pizza Cats, Samurai Pizza Cats, sí, eran una versión de los Tortugas Ninja, pero con samurai que comían pizza. Eran japoneses, esos sí eran japoneses. Y eran gatos. Uh-huh. Y cuando empezaron a aparecer todas esas series aquí en Colombia, nos tocó bailar con la niña fea en esa época porque hubo el racionamiento de energía por el efecto del niño. Colombia no estaba preparada para afrontar ese fenómeno climatológico, y el resultado fue que empezamos a tener apagones todos los días a las 4 de la tarde, de 4 Bueno, a 6, de 4 a 7. y sin ir más lejos con los problemas también sociales que había en el país, que cada cuanto te volaban una torre y ahí se iba la luz, o sea, si no hubiera aunque eso creo que pasó en muchos países de Latinoamérica. Si no era el narcotráfico, era la guerrilla, y si no, entonces era el clima, entonces estábamos en la mala. O sea, nuestra infancia se había truncado por esos momentos, pero bueno, después lo retomamos. Como niños que éramos, nos valía todo eso, queríamos ver nuestras series. Y ¿te acuerdas? Bueno, después, y se me estaba olvidando una de las series viejitas por autonomía, aunque yo la veía ya después en estos bloques infantiles, que ahí ponían también series antiguas, que estaban lo de los pitufos. En la serie de Disney, no sé si te acuerdas tú, que eran los ositos Gummy, que eran unos ositos que tomaban un líquido y empezaban a rebotar, y que también tenía una historia medio de aventura. Era el jugo de Gumibaya. De Gumibaya, exacto. Después, bueno, está de mi tierno, ¿no? Esta otra serie, esta sí es más infantil, pero recuerdo porque a mi hermana le gustaba, entre comillas, mis primos les gustaba, era Mi Pequeño Pony. Entonces, sí, de hecho creo que hay una versión contemporánea, ¿no? My Little Pony. Sí, y tiene un montón de gente que lo sigue, no sé, tienen un nombre, ellos se denominan como decir Star Trek, los Trekkies. Por My Little Pony tienen otro nombre, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero bueno, estaba en esa época. Después otra serie que era Sailor Moon, pero yo también la veía. Sakura Card Captor, que también la veía. Sí. No, ninguna de las dos nunca las veía. Porque yo no era el público objetivo. Pues no eras una niña. De pronto... Yo lo veía por mi hermana. Y cuando lo vi, después me terminó gustando, porque era como... Por ejemplo, Card Captor Sakura era una niña que coleccionaba unas cartas y ahí le metían también hechicería y todas esas cosas. Entonces me llamó la atención de magia.
Digo, uy, magia. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho la serie de Calabozos y Dragones. Entonces dije, uy, esto está con magia, está chévere. Y la de Sailor Moon me gustaba, no sé, me empezó a gustar el estilo de animación. Estaba muy bien hecho. No era la típica serie que tú veías de... Bueno, comparando con la He-Man, quitando las intros, ¿no? Que los muñecos eran puros cut animation, recortes. Esas sí ya se movían cuando se transformaban, tenían su estilito y todo eso. Entonces me gustó. Y esta otra serie, mejor dicho, que nos gustó a todos los niños, creo, a las niñas también, aunque nos confundía al principio, era Ranma y medio. Ranma y medio. Uy, sí. Porque uno decías, pero ¿por qué se convierte en hombre cuando le echan agua fría? No, ¿por qué se vuelve mujer cuando le hago agua fría y se vuelve? No entendía el proceso porque esa serie me la vi ya muy adelantada sin ver el principio, hasta que entendí que estaba maldito por una cosa y eso. Y un dato para aquí a la gente que nos está escuchando: si lo vieron aquí en Colombia, tuvieron el privilegio de verlo sin censura. Sí. Aquí pasaban, y no solamente ese, muchos animes que lo pasaban sin censura. Aquí vivimos el nirvana del anime. Me acabo de recordar dos series que me gustaron mucho. Una fue de mi adolescencia más y la otra sí fue de mi tierna infancia. De hecho, yo creo que a todos nos debe haber pegado en algún momento, por lo menos los de generaciones parientes con la nuestra. Una fue Los Super Amigos en mi infancia. Super Amigos, esa es la del Capitán Planeta. Super Friends, Batman, La Mujer Maravilla, Superman. Yo no lo recordaba por ese nombre de los Super Amigos. Sí. Pero sí, es que siempre le ponían todo eso. Sí. No, esa serie, y de pronto, tal vez por eso fue que habrá sido de mis primeros contactos con los superhéroes como los conocemos hoy en día. Al estereotipo de pronto es por eso que le tengo tanto cierto cariño a algunos superhéroes de DC Comics. Y la otra serie que ya fue de mi adolescencia un poco, fue Inuyasha, que también venía de la misma ralea de Ranma y medio. Esa serie me encantaba, pero yo nunca la pude terminar. De hecho, como que nunca tuvo un fin. Ya hicieron el final. ¿Ya hicieron el final? Ya está el final. Sacaron hasta películas y todo eso. Lo mismo. Yo la seguí hasta que hubo transmisión en canales abiertos acá en Colombia y no volvieron a darla y se me perdió Es que aquí lo que hicieron fue, y era lo que detestaba después con el tiempo, y es que, por ejemplo, Dragon Ball Z lo pasaban todo hasta que llegaba Freezer, hasta cuando iban a ir al planeta Vegeta, y cuando llegabas ahí la repetían desde Dragon Ball chiquito. Y Inuyasha y todas estas series las hacían lo mismo, llegaban y las repetían porque no tenían los capítulos, no los habían hecho. Entonces creo que todos no los habían comparado, yo creo, porque todos enlatados. De pronto no comprado y no haberle hecho el doblaje, porque pues también costaba, ¿no? Entonces problemas logísticos. La cosa era plata y no querían invertirle en cosas de niñitos. Aunque no sabían que esa vaina movía, porque la plata que gastábamos uno en juguetes para esa cosa. No, y es que pues son culturas diferentes. O sea, nosotros no tenemos una cultura. Nosotros aquí en Colombia, por lo menos, a la cultura del cómic, del manga, del anime entramos muy tarde. Por eso es que, miren, nosotros haciendo el podcast de esto hasta esta época. Sí, así es. Y seguimos así. Yo gusto por los cómics yo he tenido desde que era muy niño. Igual. Y de pronto entre mi mamá y mi papá me jodieron con eso. Pero siempre lo mantuve como oculto. Lo mantuve como escondidito para no... Lo comentábamos en el primer podcast. Pues crecimos en una época en donde los prejuicios sociales y la categorización social era un poco más drástica de lo que es hoy en día. Sí. Pero bueno, eso esa vaina, y muchas de las personas que yo he conocido, incluyendo a ti,
tuvimos que adolecer de lo mismo. Hoy en día es que toda esta explosión de contenido gracias a internet pues como que ha normalizado un poquito la situación y nos ha hecho respirar profundamente y con tranquilidad. Pero mira que hablando de eso, cuando teníamos, digamos, de hasta los 10 años, teníamos una carta medio verde para que nos gustaran estas cosas. Porque una vez que entramos a adolescencia, esa vaina era rojo y no podías socialmente. Sí, la presión social era dura. Te veían muy mal si te gustaban los dibujos animados todavía, si te gustaban los juguetes incluso. Y a ti a los 13, 14 años te tenía que gustar el fútbol y tenías que salir a jugar con tus amigos porque eso era lo normal. Sí. Y socialmente tú no podías decir es que a mí me gusta ver, a menos de que te encontrás con alguien que también decía a mí también me gusta y ahí como que amigo mío, ahora sí podemos hablar de las cosas. Pero bueno, ahora sí te devuelvo la palabra. No es que uno fuera un escondido pues bicho oculto allá detrás de los matorrales, no, tampoco, pero digamos que uno no podía compartir fácilmente eso con cualquiera. De pronto uno tenía su grupito de amiguitos muy seleccionados con los que de pronto con los niños sí, con los adultos no. Con los adultos tú no podías decirle voy a ir a jugar acá con estas carticas de juguetes de Magic o lo que sea, o de los tazos, porque uy, esto es un juego, está haciendo algo dañino. O los videojuegos, estaba muy mal visto que un niño jugara videojuegos, ya era como que un poquito más y te ponían al nivel de un ladrón o de alguien que roba a mano armada todas estas vainas, ¿no? Y uno decía, pero no tiene nada que ver, pero tú estabas al nivel. O de un tatuado, porque los tatuados también se les veía mal en esa época. Pues de pronto por eso es que yo empecé a encontrar cierto consuelo en ese tipo de series, como por ejemplo Samurai X. Hay otra que se me vino muy rapidísimo a la cabeza que era El Fantasma 2040. A mí me gustaba. Que era una versión actualizada. Pero me gustaba más la versión antigua. Pues yo disfruté juntas. Yo coleccionaba, había una cartilla de tiras cómicas que venía con ejemplares del Tiempo todos los domingos. Uh-huh. Y en la casa, religiosamente, mi mamá compraba el periódico todos los domingos por dos cosas. Venían los fascículos de las historieticas animadas que a mí me gustaban. Y además venían fascículos de enciclopedias y cosas de ese estilo. Entonces yo crecí como con el vínculo de esas dos cosas, digamos. Sí, eso como que ha sido muy internacional eso. Y en esas tiras cómicas, en el facsímil de tiras cómicas que venían junto con era el fascículo dominical del Tiempo. Lo recuerdo muy bien. Venían 1 o 2 páginas de historias del fantasma que camina, que me parecía un personajazo buenísimo. Con los años empezó a transmitirse también en canales acá en Colombia la serie del Fantasma 2040. Me gustó mucho porque yo estaba como en esa transición de evolucionar de convertirme en un hombre, pero pues no asumía que era un adolescente. Y me gustó mucho la temática, el estilo, la forma en la que narraban las historias. Me parecía interesante, me empezó a jalar bastante. Empecé a tener consuelo por ese lado, de que me gustaban historias que planteaban temas un poquito más serios en el medio en el que a mí me gustaba, que era la animación, la ficción, la fantasía y esas cosas. Esa serie la recuerdo con cariño y no alcancé a terminarla nunca, porque pasó lo mismo. Como que esa creo que sí. Esa sí creo que la mocharon mal. Y de hecho la serie creo que no acabó. No. Creo que fue un fracaso. Sí, es que si no estoy mal, hubieron 2 versiones. Una versión antigua, como que de principios de los 90, que era muy más para niños, era más infantil. El estilo no era estilizado como el de 2040, que eran ya personajes muy todos flacos. A veces me daban cosas los personajes. Si no estoy mal, la misma empresa después hizo otra serie que era de Alejandro Magno, que también es, bueno, de esto van a ver aquí las animaciones ahí para que el recurso estará por acá abajo. Y también sacaron otra que era Aeon Flux. Aeon Flux, sí. Que es del mismo estilo.
Creo que se lo pasaban por MTV, si no estoy mal. Creo que sí. Porque, Sí. porque pues ya está enfocado a chicos ya en la adolescencia.